Nunca dejes que nadie te diga lo que tenés que pensar, y menos lo que tenés que decir. Aprende de nosotros. Sónica Más. Sónica Más. Decimos lo que pensamos, porque pensamos lo que decimos. Viernes, 19 horas. La antesala del fin de semana. Momento de relajarse para escuchar historias, anécdotas, relatos de vida. Les proponemos Hablemos de. Hablemos de. Conducción: Osvaldo Menéndez. Hablemos de. Por Sónica Más. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Una alegría volver a estar juntos con ustedes, fieles seguidores, fieles, como dirían, escuchadores y televidentes. En esto que denominamos Hablemos de. Hoy vamos a hacer un programa especial. Lo decidimos con la producción a cargo de Marta Flores, de quien la secunda, José Miguel Gómez, y el hombre que maneja las redes y todo lo que tiene que ver con la publicidad del programa, que es Axel Ibáñez. ¿Y qué fue lo que ideamos? Osvaldo, y si paramos un día con un invitado, y se darán cuenta que hoy no va a haber invitado, estoy sentado en otro lado de lo que comúnmente me siento. ¿Y por qué no hablas de tu vida como periodista, de tus anécdotas, de tus principales coberturas, de tus gustos personales en cuanto a la música y las historias detrás de los temas que podés presentar? Lo pensé, lo armé durante toda la semana, con el visto bueno de ellos, por supuesto, porque para eso somos un equipo. Y hablando de equipo, estoy como siempre, con Juan Martín, el técnico operador, y que hoy vamos a trabajar más en equipo que nunca. Él va a ser el 7 que me tira el centro y yo me lanzo de cabeza para meterla dentro. Bueno, como decimos siempre, para ubicarnos, www.radiosonica.com.ar, www.radiosonica.com.ar. También pueden dejar sus mensajes, ya sea escritos o grabados, al 11 22 62 7728, 11 22 62 7728. Nos pueden encontrar por las redes sociales de Hablemos de, tanto en Instagram como en Facebook. Y por supuesto, si no pudieron ver este programa o escucharlo, este programa especial, lo van a poder ver después cuando ya esté bien editado, para subirlo a nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de con Osvaldo Menéndez Beto. Hablemos de con Osvaldo Menéndez Beto. A ver, hoy traje muchas cosas anotadas porque justamente no quiero errar. Pero muchas veces mis compañeros, muchas veces mis amigos, me dijeron: ¿contaste las veces o cuántas veces contaste lo que nos contaste a nosotros? ¿Cómo era la historia de tu nombre? Porque cada nombre tiene una historia atrás, aunque parezca mentira. ¿Por qué el papá lo eligió de esa manera? ¿Por qué mamá lo eligió de esa manera? ¿Por qué se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo? Y mi nombre y apellido tiene una historia. A ver, los viejos que vamos a empezar a ver en pantalla, ahí los tenemos a papá y a mamá, mamá Gladys y papá Héctor, qué lindos verlos. El viejo era unos centímetros más bajo
que a mamá, pero cuando mamá se bajaba de los tacos, ahí se igualaba. ¿Qué tenían ellos? Entre las cosas que hacían. Mi padre fue militar y mi madre una gran ama de casa, qué cocinera. Toda la barra venía a comer a casa porque decían, la comida que hace Gladys no la hace ninguna. Y bueno, ellos, hay una cosa que la practicaron y mucho, y que fue bailar tango. Como decía mi viejo, el tango del salón, con el pie al piso. Nada de como ahora Forexport, que te revolean y van y vienen. No, tango al piso. Y yo recuerdo que cuando tenía 11, 12 años, me llevaban a las milongas, a los bailongos, como se decía, y yo sentadito en la mesa los veía bailar. Y los veía cómo se floreaban, mucha gente bailaba en esos lugares. Y cuando terminaba algún tango se sentaba conmigo, tomaba alguna cosita, y un día me explicó y me dijo, ¿vos sabés cómo es la historia de las pistas de baile? Y le dije, no sabía ni lo que me quería decir. Los que bailan en el medio, aquellos que parece que están escondidos, son los que bailan horrible, me dijo. Los que mal bailan el tango y entonces se esconden. Los que bailamos por alrededor y nos hacemos ver, somos los que creemos o sabemos que bailamos bien el tango. Y se ganaron premios por bailar tango. ¿Y saben cuál es el tango que más premio les dio? Uno que ahora va a poner Juan Martín, y lo escuchamos un pedacito. Bueno, este tango se llama Gallo Ciego, de Osvaldo Pugliese. Y ahora viene la anécdota de mi nombre. Le hice muchas notas al maestro Osvaldo Pugliese. Tuve la gran suerte. Y mis padres se hicieron amigos con él. Y cuando yo soy hijo único, y cuando en aquel entonces el sexo se sabía muy sobre la hora, con un análisis de sangre, contentos cuando supieron que el nene era yo, iba a nacer, le dije, mi papá habló con Pugliese y le dijo, pronto se viene el nene. Y Pugliese le dijo, ¿y cómo se va a llamar? Gustavo Omar, le dice mi papá. Y entonces él pone una fea cara y dice, horrible. Mi papá se queda y dice, ¿cómo horrible, maestro? Lo eligió mi señora. No, no es un nombre varonil. Gustavo Omar. ¿Y cómo quiere que le ponga, maestro? Póngale el suyo y el mío. Y así es como me llamo Osvaldo, por Osvaldo Pugliese, Héctor, por mi papá que se llamaba Héctor. Y el apellido de los dos, como los uruguayos. Mi papá era López, mi mamá era Menéndez.
¿Y saben por qué periodísticamente me llamo Osvaldo Menéndez? Y ahí viene esta pequeña anécdota. Cuando empecé a trabajar en el diario La Razón, aquel viejo diario Sábana, ese que esperaba a la gente los domingos a la tarde haciendo colas en los kioscos, los canillitas porque no había televisión, para ver los goles en primera tapa, en la primera plana, y los comentarios que nosotros mandábamos por teléfono a quienes nos tomaban en la redacción, porque no podíamos venir desde la cancha, escribir si no salía muy tarde el diario. Bueno, lo lindo era que cuando yo ingresé como Osvaldo López. Me dieron un escritorio, que me acuerdo, el otro día nos encontramos y nos reíamos mucho porque él se acuerda mucho de esa anécdota. Al lado acaba de recibir el Martín Fierro a uno de los mejores periodistas que ha cubierto a lo largo de años el tenis por todo el mundo, el Chiche Almogni. Yo me acuerdo que cada vez que el jefe de deportes decía López, nos levantábamos 7 u 8. Claro, un apellido normal, un apellido común. Y un día me acuerdo que cansado el hombre de que, no, vos no, vos, vení, vos. Un día me llama aparte y me dice, si mal no leí, ¿vos te llamás López Menéndez? Y yo le digo, sí. Bueno, a partir de ahora, tu nombre periodístico va a ser Osvaldo Menéndez. Todas las notas que hagas las vas a firmar como Osvaldo Menéndez. Y ahí nació lo que los amigos, los colegas pedían que contara por qué nació lo de Osvaldo Menéndez. Y viene otra cosa más, que es, ¿por qué te dicen Beto si sos Osvaldo? Osvaldo Héctor. Y eso también tiene su historia, porque River Plate tuvo un gran jugador que se llamó Norberto Menéndez, después fue a Huracán y después terminó en Boca. Y resulta que a él le decían Beto. Y la Asociación del Fútbol Argentino, en aquellas épocas, estamos hablando de los 80, comienzos de los 80, organizaba un campeonato de fútbol muy competitivo y entregaba los premios a la AFA, el presidente de la AFA, y el campeonato era entre todos los equipos de las redacciones de deporte de todos los medios de deporte, llámese radio, canales de televisión, diarios, revistas. Entonces nos enfrentábamos La Razón contra Goles, El Gráfico contra Radio Rivadavia, Radio Mitre contra Clarín. Eran unos campeonatos muy lindos. Muchos de ellos hoy son grandes periodistas. Un ejemplo, Eduardito Feynman, qué jugadorazo, qué jugadorazo. Luis Majul, ni hablar cómo jugaba. Y ya aparecía como número 2, porque le hubiera gustado ser jugador, y creo que jugó. Marcelo Tinelli era un 2 que había que pasarlo. Algunas de las anécdotas que tenemos preparadas para este programa especial, que como siempre estamos acompañados por Café Martínez. Miren qué lindo, los paquetitos y los gustos, distintos gustos, y las confituras, por supuesto que tiene Café Martínez. Por eso, muchas gracias a la empresa Martínez, muchas gracias a la gente de el Café Martínez, que está en Gaona 2001, donde cada vez que paso por ahí, porque muchas veces tengo que pasar por distintos motivos, Gaona 2001, me siento, me tomo un cafecito
y entonces los chicos de ahí me atienden perfecto. Muchas gracias a la familia Yerbasi, que también me da su apoyo. Así que bueno, estas historias están contadas con la compañía de Café Martínez. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño paréntesis musical y vamos a poner hoy temas que tienen una historia atrás muy particular, en común? El primer tema que vamos a escuchar hoy, lo habrán bailado, lo habrán chapado, como se decía en aquella época, es de un conjunto holandés que se creó en 1984, pero el tema que vamos a escuchar se lanzó en 1991, es una balada romántica, pero que tuvo algo que lo lanzó mundialmente famoso, que fue cuando en el estadio de Wembley se hizo un gran festival de los grandes conjuntos y cantantes para combatir con lo que se recaudaba el hambre en el África. Y este tema fue presentado por nada más y nada menos, fallecido, pero gran cantante y compositor, David Bowie. Este es un tema que habla de la letra, de la importancia que es tener una persona al lado que te pueda dar calor, que te pueda dar cobijo, que te pueda dar amor y que, bueno, que la podés descubrir tranquilamente como una estrella brillante que te da luz a tu vida. Vamos a escuchar el tema You, Tú, por el conjunto Ten Sharp.
Bueno, un temazo, realmente un temazo. ¿Quién no lo recuerda? Lo tengo escrito para no equivocarme. En el año 91 y 92 se mantuvieron durante todo el año en los 10 primeros lugares este tema de los grandes rankings del mundo. La historia de un tema tocado por la varita mágica de la presentación en un recital como fue aquel famoso de Wembley en la lucha contra el hambre de África. Bueno, hicimos este pequeño paréntesis y les voy a contar una historia. Entre las cosas que tuve la suerte en mis más de 45 años de periodista, tengo muchas cosas para contar, porque tranquilamente podría hablar de cuando le hice una nota a Plácido Domingo, a Andrea Bocelli, de cuando cubrí el juicio de las juntas militares, de cuando estuve 3 días encerrado junto con el Chango Massetti, César Massetti, en la AMIA, porque el Mossad cerró el perímetro y no podíamos salir afuera y tampoco podía entrar nadie y nos traían la comida en las viandas. Tuvimos una suerte bárbara porque voló todo lo que había, pero había una confitería a unos 30 metros a la izquierda y parece mentira, voló la confitería y quedaron los 2 baños. Y gracias a FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, al cual pertenezco, y por instancia de, en ese entonces, su presidente, Néstor Esclausero, las entidades Díaz, AMIA, DAIA, nos dieron un reconocimiento que lo tengo con orgullo en mi escritorio, por el valor y la templanza de haber cubierto una tragedia tan grande como la que fue esa. Pero bueno, quiero contar una historia en particular y que tiene que ver en el año 2014. Entre las cosas que pude hacer en mi carrera profesional es haber sido jefe de prensa de 2 grandes equipos del fútbol argentino, San Lorenzo de Almagro y River Plate. En San Lorenzo de Almagro estuve al frente del plantel profesional y cuerpo técnico cuando el técnico fue Ramón Díaz. Y en River Plate, del plantel profesional y cuerpo técnico con Marcelo Gallardo. O sea que me ha tocado la suerte de ganar varios títulos. Pero en el año 2014 nos fuimos de pretemporada a la Florida y paramos en un lugar muy pituco, diríamos, que es Fort Lauderdale. Ahí tienen las mansiones los grandes magnates de Estados Unidos, incluso el actual presidente Donald Trump. En ese año, cuando llegamos, se iba a comenzar a jugar el Campeonato Mundial en Brasil del 2014. Y yo tenía un gran amigo de Radio La Red, Jorge Topo López, que venía a cubrir siempre a River Plate. Y él me contaba algunas cosas y yo le contaba cosas a él, que él siempre guardaba lo que es el ABC del periodismo, que es el off the record. Si a vos te cuentan algo, lo podés contar, pero nunca digas quién es la fuente. Y me acuerdo cuando me llamó esa mañana que iba a tomar el avión para irse a Brasil durante un mes y me dijo: Osvaldito, te voy a extrañar, voy a trabajar mucho porque esta gente me va a hacer trabajar mucho. Él iba por Radio La Red y nunca me voy a olvidar la frase que me dijo: cuidame a River, al regreso nos volvemos a ver, cuidame a River. Un día me levanto temprano porque el plantel más o menos 8:30 desayunaba.
porque en Miami, en aquella zona, hay que entrenar temprano, o muy temprano, o a la tardecita noche, porque los calores son tremendos. Lo hemos visto ahora con el Campeonato Mundial de Clubes, lo que le ha tocado jugar en los lugares como Miami. Y me levanto porque me gustaba ir a ver el comedor, observar si estaban todas las sillas puestas, ya las mesas listas, la cantidad de jugadores que llevábamos, si estaban todos en correcto estado, porque después empezaban a bajar los jugadores, bajaba el cuerpo técnico y a veces bajaba yo también con el cuerpo técnico o a veces aparte. Me levanto esa mañana, 9 de julio del 2014, voy caminando por el pasillo y veo llorando, pero tremendamente angustiado, al utilero del equipo, que me dice: Osvaldo, no sabe quién murió. ¿Cómo? ¿Te dicen algo de eso? ¿Quién murió? Me dice: se mató el Topo López. No lo podía creer. Sí, iba en un taxi hacia el hotel, hicieron un asalto, los ladrones se escaparon en un taxi, se llevaron por delante al taxi donde él iba y pegaron justo en el lado donde él estaba. El cuerpo salió del coche. Se mató el Topo López. Fue tan grande mi angustia que me fui a la habitación. No podía bajar del llanto que tenía. Osvaldito, cuidame a River. Cuando pude recomponerme un poco, bajé. Los jugadores sabían que éramos muy amigos, me palmeaban, me tocaban el brazo. Y yo decidí sentarme en una mesa solo, con mucho dolor. De golpe, sorpresivamente, se sienta alguien al lado, me abraza, miro así, y era Marcelo Gallardo, que me dice: Osvaldito, necesito que estés entero. Vamos a comenzar la pretemporada y quiero que estés entero para salvaguardar de la prensa a los jugadores, organizar todo lo que habla el jugador con la prensa, estar atento que nos digan cualquier cosa. No llores más, Osvaldo. Todo lo queríamos al Topo y ya no podemos hacer nada. Está en el cielo. Calmate. La vida tiene estas cosas. A veces te quita y a veces te regala cosas. Me tranquilizó. Se fue a su mesa. Comenzamos ese día la pretemporada. Y a la noche vino el gran final de esta anécdota. Cuánta razón me di, fue mi coach ese día, porque cuando estaba sentado cenando con él en la mesa con el cuerpo técnico, me suena el celular y me aparece una imagen de una ecografía y se veía un fetito. Y abajo la frase de mi hija, Julieta Romina, que vive en Galicia, España, desde el año 2007, que me decía: vas a ser abuelo de Nicolás. Lloramos todos, el cuerpo técnico, yo obviamente, y él me abrazó de nuevo Gallardo y me dijo en el oído: viste, la vida te quita cosas y te regala cosas. No quería dejar de contarlo a esta gran anécdota. Vamos a un segundo recreo, ¿les parece? Vamos a escuchar un nuevo tema. En este caso vamos a escuchar un tema de una banda estadounidense que se llama The Cars. El tema se llama Drive y que fue lanzada en 1984. Esta banda es oriunda de Boston, estadounidense, como dije, y también por un hecho
casual, se convirtió en un éxito rotundo mundial que fue incluso utilizada por una serie de documentales también, que da la casualidad, hablaban de todas las carencias que tiene el mundo, ya sea el hambre, la falta de agua potable, la desmaleza, sí, cuando empezaba a podarse el Amazonas. Y entonces, como fue utilizada como música de fondo de esa cantidad de documentales, se fue para arriba. Es una balada simple, romántica, que habla de un hombre que sabe las penurias, las flaquezas, las tristezas de alguien que él quiere llevar a su casa, que la quiere tener a su lado. Durante un año estuvo, según la revista Billboard, entre los 100 primeros temas en todo el mundo. Vamos a escuchar entonces el tema Drive. Who's gonna tell you when it's too late?
Bueno, otro muy lindo tema que lo elegí, y al final, cuando pasemos a otro tema más, voy a decir qué tenían en común estos temas, porque tienen algo en común. Mientras escuchaba la música y estábamos acá charlando con Marta Flores, la jefa de producción, me acordé de algo con una de las grandes maestras que tiene el periodismo argentino, Magdalena Ruiz Iñazú. Bueno, ¿qué decir de Magdalena? Trabajé muchos años con ella. En aquel famoso éxito que llegó a tener el 62% de la audiencia de la Argentina, Magdalena Tempranísimo, ella tuvo dos móviles. Uno fue Mercedes Ninzi y el otro es quien le habla. Fue un orgullo muy grande porque donde ella decía que fuéramos, ahí estábamos. Y muchas veces tiramos muchas primicias que le valieron al Mitre Informa Primero ganar muchos Martín Fierro como el mejor informativo. En uno de los viajes, y ya me había pasado cuando cubría el caso María Soledad, que nos fuimos temprano con Fanny Mandelbaum, nos pasamos meses en Catamarca, ese hecho ícono donde comenzó la gente a tomar conciencia de lo que era un femicidio, recordar aquellas marchas del silencio de 30.000 personas en silencio con una vela y solamente se escuchaba el shh, shh, shh de los pasos de esas 30.000 personas. Fue una nota que atrajo prácticamente la atención de gran parte de los noticieros del mundo, porque los hijos del poder habían matado a una chica que era hermosa. Y bueno, yo me acuerdo que en esas oportunidades, o cuando viajaba al extranjero acompañando a los presidentes en los viajes presidenciales, porque también estuve acreditado muchos años en Casa de Gobierno, en la sala de periodistas de la Casa Rosada, ella me dejaba hablar, y me dejaba hablar, y me dejaba hablar. Y una vez, cuando quise acordar, miré el reloj y estaba hablando sin que me interrumpiera 25 minutos. Hablar en el programa más escuchado de la Argentina, yo que no era el conductor, era el móvil. 25 minutos. Un día a solas con ella, le dije, ¿te puedo preguntar algo? Me dijo, por supuesto. ¿Vos sabés que estoy asombrado de tu bondad, de tu compañerismo? Porque fue una gran compañera, muy solidaria. Me acuerdo los días del periodista que le llenaban el estudio todas las empresas de regalos. No se llevaba un solo regalo a la casa. Y cuando pasábamos nosotros por la pecera o por la puerta del estudio, vení Osvaldito, vení. Entrábamos, elegite algo y llévatelo. Y así le daba a todos los compañeros de la radio, técnicos, operadores, administrativos, todos se llevaban ese estudio que estaba lleno de cajas de regalos. Esa era Magdalena. Y entonces me dijo, ¿y qué querés que te explique? Que por qué me dejás hablar tanto tiempo. Me miró y me dijo, ¿vos te creés que si lo que me contás a mí no me interesa, si lo que me detallás a mí no me atrapa, si el color que vos le dabas a tu informe a mí no me pusiera en el lugar donde vos estás, si vos no hablaras bien,
si vos no te expresaras bien, si vos no informaras bien, yo te iba a dejar hablar 25 minutos, ponerle la firma que no. Enseguida te cortaba o entraba yo a preguntarte cosas que me habían quedado sin que vos me las contaras. Pero tus informes eran tan buenos que te dejaba hablar lo que merecías y lo único que hacía era presentarte y despedirte. Una anécdota que no puedo dejar de contar de una de las grandes maestras y que tuve el orgullo de trabajar muchos años con ella, como Magdalena Ruiz Guineazú. Si les parece, vamos a otro tema, ¿sí? Bueno, vamos a otro pequeño recreo. En este caso vamos a escuchar un tema que lo interpreta James Blunt. El tema muy conocido en su momento, You Are Beautiful. Pero ¿qué historia tiene? Este cantante de origen británico, antes de ser cantante y compositor, fue integrante del ejército de Gran Bretaña, integrando como capitán la división del regimiento de salvavidas. Es más, peleó bajo el servicio y las órdenes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la guerra de Kosovo. Imagínense, un soldado que después se ponga a componer, a tocar la guitarra y a cantar algunas canciones. No tuvo buenas críticas de parte de los periodistas, pero una canción, que es la que vamos a escuchar, rompió todos los moldes, a tal punto que vendió ese tema 110 millones de placas. Ese tema lo puso en la cima de todos los rankings del mundo, y él contó que la había escrito porque sintió que como miró a una mujer en el subte, la acosaba, así dijo, con la mirada. Después, claro, tuvo que explicar que lo que quiso decir era que la miraba tanto porque a quien miraba era su exnovia, que hoy estaba con otro hombre, y yo me encontraba, dijo James Blunt, por el estado que tenía de tristeza, muy drogado. Y con esa historia escribió este tema, You Are Beautiful. Escuchémoslo porque fue primero en todos los rankings del mundo. My life is brilliant. Pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. You
Bueno, este muchacho hoy vive en Ibiza. Leí que su suegro es su propio contador. Siguió componiendo, pero ninguno alcanzó el éxito que alcanzó este tema. Y recuerdo haber leído un reportaje donde dijo: yo sé que tuve mal en hablar del acoso visual. Y en forma irónica dijo: pero en Gran Bretaña, en las bodas, prácticamente no hay boda que no ponga mi tema. Y ha sido un temazo, realmente ha sido un temazo. Acá me está diciendo Juan Martín que tenemos un par de mensajes de los oyentes. A ver. Muy buen programa, Osvaldo. Y excelente decisión la de armarlo de esta manera. Siempre pasan una muy buena música que me trae los mejores recuerdos y anécdotas de mi infancia y juventud. Saludos, Leonardo de Boedo. Mirá, gracias, Leonardo. ¿Hay otro? Hola, Osvaldo, te saludo, buenas tardes, soy María de Parque Patricios. Realmente encantada escuchándote, porque si bien es de esperar que con la experiencia que tenés en el periodismo sepas muchas anécdotas y también reflexiones, ¿verdad? Entonces nos haces disfrutar mucho de este programa. Por lo tanto, te agradezco mucho y soy una fiel oyente. Todos los viernes te escucho, así que te mando un beso muy grande. Muchas gracias. Bueno, gracias a la gente que nos sigue siempre. Ella hablaba de reflexiones, a ver, y yo quiero hacer una reflexión, porque este programa tiene una historia atrás. En el año 1994, quien hoy es el director de Radio Mitre, Jorge Porta, me dijo: te voy a sacar, gerente artístico en ese momento, lo hemos decidido con Jorge Santos, quien ya no está entre nosotros, pero era el director de la radio, sacarte de la sala de periodistas de Casa de Gobierno para darte un programa que lo produzcas vos. Vos vas a ser tu productor, vos vas a llamar por teléfono. Y me explicaron de qué se trataba. El programa se llamaba, o se llamó, Famosos en Ojotas. ¿Cuál era la particularidad que tenía? Que yo llamaba por teléfono a un artista, a un político, a un médico, a cualquier tipo de profesional, o mujer, por supuesto, también, que se distinguiera en cada área, y la particularidad era que íbamos 1 hora antes con el móvil y el operador a su lugar de hábitat. Entonces, en aquel entonces se hacían los enganches con el cable telefónico, con la línea telefónica, poníamos 2 micrófonos, él se encargaba de que probáramos el sonido, a ver, probá el sonido, y le decíamos al personaje que probara el sonido, y cuando ya estábamos listos, que entrábamos en nuestra hora de programa, hacíamos el programa. El programa tuvo tanto éxito que no solamente estuvo durante el 94, sino que se extendió al 95, y muy pocos se pudieron negar, pero por cuestiones muy personales. Me acuerdo que Alfredo Alcón se lamentó porque se iba a filmar una película a España. Pero yo me empecé a dar cuenta que el programa caminaba, porque un día la llamo, a la que considero, creo que muchos de ustedes también, una de las artistas dramáticas más importantes de la Argentina, sobre todo de las telenovelas, que fue María Rosa Gallo. Cuando la llamo, que me acuerdo que fuimos a la casa
allí en la calle Rosario, casi José María Moreno. Yo sé que atiende ella, le conozco la voz, y me dice, ¿de parte de quién? Le digo, señora, le habla Osvaldo Menéndez de Radio Mitre. Y entonces se siente como una inspiración y me dice, no me diga que usted me llama para hacerme la nota de famosos en hojotas. Y yo me quedé porque era justamente para arreglar con ella. Y me dice, aunque a usted le parezca mentira, hace 2 noches, cenando con mi familia, y porque hemos escuchado todos sus reportajes, le dije, ¿cómo puede ser que este periodista Osvaldo Menéndez no se acuerde que hay una actriz que se llama María Rosa Gallo y que creo saber algo de lo que hago? Fue muy emocionante. Ahí me di cuenta que el programa caminaba. En el año 2022, Juanjo Garone, que es el locutor de mis presentaciones, la parte de publicidades, tenía una empresa que llenaba de contenidos a las radios del interior del país. Entonces, él había escuchado los programas de famosos en hojotas y quería hacer algo parecido, pero que se llamaba y se iba a llamar En Pantuflas. Y así fue. Juntaban 7 u 8 grandes personajes. Yo iba y ponía la cola en el estudio los días viernes, me acuerdo, me grababa 8 horas sentado un programa detrás del otro que ellos después se encargaban de distribuir a las radios del interior que por ahí no tenían la suerte ni el poder radial de tener en el aire a esos personajes. Así fue como pensamos con Johnny y con Maxi, los dueños, directores de Radio Sónica, los pioneros de lo que es el streaming, hoy tan avanzado, de que querían que yo hiciera un programa y le pusimos Hablemos de. Por eso también seguimos en esta tónica de hacer estos reportajes que gustan. A ver, con uno de los que tuve más anécdotas fue con el presidente Carlos Menem, a quien lo acompañé prácticamente en todos sus viajes presidenciales, tanto en el interior del país como en el extranjero. Un personaje. El día que falleció, me acuerdo que mi frase fue: se murió el carisma. Todo lo hacía con carisma. La serie que se está dando, mucho no quiero hablar de la serie porque tengo mis pensamientos personales, pero digo, todo lo encaraba con carisma. Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil, todo te lo hacía con carisma. Me acuerdo que un día fui a cubrir al Hotel Alvear Palace una fiesta que organizaba una fundación. No quiero hablar de la fundación, ni voy a hablar de los apellidos famosos, pero me avisaron los custodios que el coche presidencial se había atrasado. El salón al fondo del pasillo del Alvear Palace Hotel ya estaba casi completo, con 200 y pico de personas que iban a escuchar no solamente a esta gente de la fundación, sino la palabra del señor presidente. En un momento dado quedó cerca de un grupo grande de señoras muy bien vestidas, lo dije hace un rato, pituconas, como se decía, muy de la alta alcurnia, pero escuchaba frases que decían:
¿cómo podemos traer a este negro patilludo? ¿Cómo puede ser que lo traigamos a este tipo, que a veces no sabe ni hablar? ¿Cómo puede ser y cómo puede ser y cómo puede ser? Yo no lo podía creer. Llega el coche presidencial, tenía mucha ida y vuelta y feeling con el presidente Carlos Menem, a tal punto que les voy a contar que en mi máxima nota periodística, miren que he hablado con gente importante, he hecho una entrevista a Nelson Mandela, he hablado con 19 presidentes de distintas partes del mundo en entrevistas, pero tener esta oportunidad de vivir lo que viví con Carlos Menem no lo tuve nunca. Me acerco y le digo, pero antes les voy a contar qué era lo que les quería decir, porque hay veces que son tantas las cosas. Por esa confianza que teníamos, Menem decidió darme a mí como primicia mundial, porque lo di a conocer al mundo, el decreto cuando indultó a los militares y a los civiles. Esa era la confianza que el presidente tenía conmigo. En esa foto que estamos viendo en pantalla, estamos en la quinta presidencial hablando los dos a solas. Ya no me acuerdo de qué sería, pero de esos encuentros teníamos mucho. Era de escuchar. Le gustaba estar bien con el periodismo, pero necesitaba de un periodista que le contaba del otro lado del mostrador. Y cuando llega el coche presidencial, yo le digo, doctor, ¿le puedo decir algo? Generalmente le decía doctor yo, y él me decía chango. Hay unas señoras que son las que organizan este evento que usted viene, que han dicho cosas feas de usted. Entonces él me miró y me dice, ¿qué cosas feas pueden decir de mí? Y les cuento lo que ya le conté a ustedes. No te preocupes, chango, déjamelo a mí que yo lo arreglo. Déjamelo a mí. Bueno, nos fuimos, llegamos, me quedé al fondo del salón, hablaron ellas, esas bienudas, que se sentaron en la primera fila. Y llegó el momento que tenía que hablar él. Se subió al atril, empezó a demorar en hablar, miraba así y no arrancaba. Y yo pensaba, ¿qué le pasa a este hombre? Y de pronto irrumpe y dice, se me hace difícil, lo digo así con ese tono, se me hace difícil comenzar a hablar a esta linda gente que tengo acá, porque adelante mío tengo un montón de flores, pero sobre todo en la primera fila estaban las pitudas. Acá en las primeras filas las tengo a todas llenas de pimpollos, uno más lindo que la otra. ¿Cómo terminó esa reunión? Todos abrazándolo, besándose, sacándose fotos con él, que le firmaran, venían los mozos que firmaran las servilletas. Ese era Carlos Menem y mi relación con él. Otra historia que les quería contar. Para finalizar el programa, voy a hablar sobre algo que también fue una gran anécdota y que tiene que ver con las charlas y las entrevistas. Muchas veces los alumnos me dicen, ¿cuál es el secreto de la entrevista, profe? ¿Cuál es la técnica de la entrevista? Es que técnica no hay, porque no hay dos personajes iguales. Lo que hay que tener es una cosa fundamental, escucharlos. Preguntas cortas y concisas para respuestas largas, novedosas y que contengan algo que trascienda. Tener paciencia, acompañarlo, si están en un mal momento, abrazarlos con la palabra.
no hay mucha ciencia. Bueno, estos cursos me los están pidiendo ahora en distintos institutos que los voy a dar, técnicas de la entrevista, jefaturas de prensa de personajes importantes, he manejado campañas de políticos, jefaturas de prensa justamente de los planteles profesionales. Ustedes saben lo que es luchar en contra de el ego, la fama, el dinero que rápidamente gana un jugador de fútbol. Hay que saberlo manejar, si no la prensa lo destroza, la opinión pública lo destroza. Voy a cerrar con esta historia. En ese año en que hice Famosos en Ojotas, fui a la casa de una de las mejores cantautoras que tuvo la historia de la música argentina, que fue Eladia Blasquez. Hicimos una muy linda entrevista. Cuando terminé le agradecí. Empecé a caminar hacia la salida y de golpe me dice: ¿usted sabe que me está asombrando? Yo la miré, le dije: ¿por qué, señora? Es el único que ha venido a casa y que no me ha pedido que le toque nada ni que le cante nada. Y ahí me di cuenta que en realidad era así. Me dijo: venga, pase, siéntese. Me hizo sentar en el sillón, estaba el piano en el comedor y me tocó este tema. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Bueno, fue un lujo, un regalo. Gracias, Eladia, que está en el cielo. Me iba de la casa de Eladia Blasquez sin haberle pedido que me cantara algo, una cosa de loco. Bueno, para ir cerrando, entre tantas cosas que me pasaron en esta hermosa vida periodística, fui el único periodista argentino que estaba a 7 cuadras el 8 de diciembre del 80, cuando lo matan a John Lennon.
qué cobertura. ¿Y quién no amó a los Beatles? ¿Quién no se sabe una canción de los Beatles? Bueno, Martita Flores dice que tiene un mensaje y yo tengo 2 y ya con eso nos despedimos. Aquí tenemos un mensaje de La Perioteca, un programa sensacional, un ícono radial ya instalado. Te felicito, Osvaldo. Bueno, gracias a La Perioteca, que sé que nos escucha siempre. Ahí pueden encontrar grandes libros, grandes cosas para instruirse y todos los temas que quieran encontrar los van a encontrar ahí. Y bueno, yo recibí 2 mensajes que dice: hermoso programa, Osvaldo, y muy buena decisión de la producción de armarlo así. Buena música que me trae recuerdos y anécdotas sobresalientes, Horacio de Avellaneda. Qué lindo programa, distinto. Era de esperar que con tantos años en el periodismo tenga esas lindas anécdotas y reflexiones. María Luisa también de Palermo. Y acá me parece que me entró otro más. Bueno, esta es una Mirta especial. Mirta de Almagro. Hermoso programa. Te felicito, mi señora. Gracias, Mirta. Bueno, señores, terminamos este programa. Algo distinto. Ya la próxima semana volveremos a tener un nuevo invitado o una nueva invitada. La producción ahí se está moviendo. Así que, como digo siempre cuando nos despedimos, la vida continúa transitando. No nos detengamos un solo instante en algo que no valga la pena. Chao, hasta el viernes que viene. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,